¿Qué pasa, bicietas? Aquí va el aparato con un nuevo vídeo de Left 4 Dead en este caso, en el que vamos a ver la vida y milagros del Smoker. Tócala otra vez, Sam. El Smoker se caracteriza por tener unos pequeños granitos en la espalda, una mano que no te gustaría estrechar tras cerrar un negocio y una cara que es un poema. Gótico. Tiene una ligera cojera al andar y es bastante ruidoso. Además va dejando una estela tras de sí que nos indica que si hay humo, hay fuego. Su ataque primario, es decir, el que se ejecuta con el botón izquierdo del ratón, es el lanzamiento de lengua. Este ataque se compone de dos fases, la fase de arrastre en la que quitaremos 3 puntos al superviviente por cada segundo y la fase de masajito en la espalda, en la que quitaremos 5 por cada segundo. Además, no tendremos ningún problema en coger a los supervivientes a través de las vallas o a través de los cristales. Aunque si no os fiáis mucho de este último punto, podéis romper vosotros mismos los cristales lanzando la lengua al aire. El ataque secundario, es decir, el que se ejecuta con el botón derecho del ratón, es la garra. Quita 4 puntos y es el preferido de Coach. Me han dado por el culo. Aunque normalmente la gente lo utiliza para romper puertas y cristales. Eso sí, tened en cuenta que algunos cristales son más duros y les tendréis que dar varias veces para que se rompan. Aunque el Smoker parezca débil a simple vista, tiene 250 puntos de vida. Es decir, que si le quemamos nos aguantará 50 segundos vivo, lo suficiente para tumbar a un superviviente o darnos bien por el culo, ¿verdad, Coach? Además, cuando muere, suelta una nube de humo que hace toser a los supervivientes y mantiene su aura brillante aunque pasen andando a través de ella. El Smoker no tiene técnicas como tal, pero eligiendo el momento y el lugar preciso podremos hacer cosas bastante interesantes, por así decirlo. Por ejemplo, en esta técnica que yo he denominado postre para uno, apartaremos a un superviviente del resto del grupo y lo dejaremos en un punto en el que sus compañeros no puedan volver a rescatarlo. Por lo tanto, actuaríamos como si hubiéramos hecho un instant kill o lo hubiéramos matado ya directamente en ese mapa. La segunda técnica consiste en dejar colgado al superviviente. Aunque no le estemos rascando la espalda, dejarle colgado quita 5 puntos. Y si combinamos esto con zombies, hacemos lo que a mí me gusta llamar la piñata, porque cada uno se lleva su caramelo. La siguiente forma de ataque la denomino el colgante, por razones obvias, y se suele ejecutar en salientes y sitios que no están vallados por donde el superviviente se puede caer. Una variante avanzada de este tipo de ataque es el colgante de oro, que básicamente se ejecuta de la misma manera, pero en vez de dejar colgado al superviviente, le matas directamente. No se diferencia en nada con el anterior, simplemente tienes que encontrar en qué lugar del mapa se hace. A esta forma de ataque me gusta llamarla atracción fatal, porque el Smoker pasará un buen rato haciendo que los supervivientes sufran situaciones que ellos mismos intentaban evitar, como por ejemplo subirse a un coche con alarma o tener un poco de sexo anal con la witch. Por último tenemos la técnica con el nombre más soso de todos, el agarre corto. Consiste básicamente en pegarnos lo máximo al superviviente y lanzarle la lengua, sin que tenga tiempo para reaccionar. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Si por ejemplo lanzamos este ataque a una distancia media en vez de a una distancia corta, el superviviente puede empujarnos, incluso después de haberle cogido con la lengua. Si en vez de a nosotros cogen a un compañero, con el mismo empujón podemos soltarle a medio camino o podemos soltarle una vez que el Smoker ya le haya cogido. Lo cierto es que el Smoker no se lleva muy bien con los empujones. Cada vez que le empujemos le aturdiremos durante un segundo, y si lo hacemos repetidas veces podremos hasta matarle. ¿Y cuántas veces necesitamos hacerlo? Por el culo te la... Otra forma de putear al Smoker es romperle la lengua. Esto se puede hacer disparándola directamente o cortándola con alguna melee que esté afilada. Entre ellas se encuentra la katana, el machete, el hacha, la menos conocida barra de hierro y por supuesto la motosierra. En teoría, ejecutar esta defensa es fácil. Simplemente tenéis que usar la melee en el mismo milisegundo en el que oigáis que el Smoker lanza la lengua. En la práctica veréis que es algo más difícil porque hay que tener bastantes reflejos y darle al botón en el momento preciso. Una defensa menos conocida es el tapón.
se realiza apuntando directamente al Smoker y lanzándole una bombona o un bidón en el mismo momento en el que el Smoker lanza la lengua. De esta manera evitaréis ser cogidos en el primer ataque, pero la lengua del Smoker se regenerará en 3 segundos, por lo que tendréis que ser rápido e ir a matarlo. La lengua tarda 3 segundos en regenerarse cuando os la cortan al vuelo con una melee, cuando os hacen el tapón con un bidón o sucedáneos, o cuando la lanzáis al aire. En el resto de los casos, es decir, después de agarrar y soltar a un superviviente o después de matarle, la lengua tardará 15 segundos en regenerarse. El jockey es el único infectado al que el Smoker le puede robar el superviviente, pero todos los otros infectados de agarre, es decir, el jockey, el charger y el hunter, le pueden robar el superviviente al Smoker. Esto viene bien cuando, por ejemplo, queremos tener más precisión al hacer un ponte de 25 con el hunter, o cuando queremos hacer una instant kill con el charger. Cuando algunos infectados, como un jockey o un hunter, atacan a un superviviente cerca de otro, se produce un fenómeno en este último conocido como stun, que pronunciaremos a partir de ahora como stun, para hacerlo así un poco más palético, y no es nada más que un aturdimiento que dura un segundo. Normalmente el stun no afecta a otros infectados que están cogiendo a otro superviviente cerca, pero hay situaciones en las que sí les afectan. Por ejemplo, si un charger cargase contra una pared cercana sin haber cogido a nadie, provocaría que el Smoker soltase al superviviente que tiene agarrado. Algo parecido ocurriría con el boomer. Si un boomer explota cerca de un Smoker, el Smoker soltaría al superviviente. El ataque con la Spitter es curioso, porque, por ejemplo, si un Spitter escupe cuando un Smoker está cogiendo a un superviviente, evidentemente los daños se combinan. Pero, si ese superviviente es liberado, tiene una inmunidad de entre 2 y 3 segundos al ácido, por lo que en la gran mayoría de los casos no recomiendo esta combinación. En cuanto al tank, lo mejor es mantenerse alejado de las piedras, por razones obvias. Aunque un Smoker siempre vendrá bien cuando haya un coche de por medio, o al menos cerca. Y eso ha sido todo. No olvidéis suscribiros al canal, echarle un vistazo a otros vídeos y darle a like a favoritos.